Como siempre es un gusto saludar en la línea telefónica a Roberto Aguilar, analista financiero de El Sol de México. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, este dato de la inflación pues sorprendió un poco a la alza y tiene muchas implicaciones porque ustedes lo comentaban en el resumen que más allá de esta situación que fue desafortunada por los sismos del año pasado, pues se acordarán que no se cobraron las casetas, el transporte público, incluso no se cobraron incluso las llamadas de telefonía celular. Fue un periodo donde pues el apoyo ahí se mostró y pues ayudó a la disminución de los bienes, de los precios de los bienes y servicios, pero ahora estamos viendo que a pesar de esta comparación, pues sí vemos que sigue todavía una gran presión sobre los precios de la canasta básica, especialmente de los energéticos. Ahora que hablan ustedes de este descubrimiento que, bueno, pues de 7 yacimientos en aguas someras, que para decirlo en palabras más coloquiales, son de las aguas más que están en menos, menos profundas, ¿no? Que es relativamente más fácil extraer ese petróleo porque Pemex ya tiene la tecnología y la experiencia de hacerlo. Lo que no tenemos es para sacar el petróleo de las de aguas profundas. Ahí fue necesario la unión y la alianza con otras compañías y bueno, pues se firmaron contratos donde se va a tomar una parte de esa producción para cada uno de los dos socios, por así decirlo. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque fíjate que esta situación de tener una poca capacidad y que se ha ido disminuyendo de producción y de refinación, pues nos hace una nación bastante débil o susceptible a muchos cambios. En realidad, si ustedes lo ven de una manera mucho más general, si nosotros medimos cuántos días tenemos la capacidad de surtir o de tener unas reservas de gasolina para que este país se mueva, pues apenas son 2 o 3 días, no es mucho. Si llegara algún fenómeno natural o situación extraordinaria que limitara, por ejemplo, que ya lo hemos visto en algunas tomas de Salina Cruz o de otras refinerías o de otros puntos donde se distribuye la gasolina, por ejemplo, pues sería una situación bastante compleja, pero hoy estamos viendo un efecto de que siguen subiendo los precios de los energéticos. Y a raíz de esta reforma y de esta liberalización de los precios, hay dos componentes básicos que determinan el precio de los combustibles, especialmente el de la gasolina y todos los derivados del petróleo. El precio internacional, que está subiendo y estamos viendo niveles de arriba de $70, y también el tipo de cambio, que hoy estamos viendo en el interbancario, es decir, el mayoreo en 19 pesos por dólar. Entonces, esta combinación ha sido muy letal para las finanzas personales, para la situación de la inflación, y ha obligado, eso también es importante, lo que tenemos una válvula que el gobierno utiliza, porque como ustedes saben, la gasolina es una de las fuentes de recaudación más directa a través del IEPS. Entonces, para evitar que esta situación, que ustedes recordarán que ese famoso gasolinazo, que no fue otra cosa más que retirarle ese subsidio porque ya se estaban transfiriendo muchos recursos del gobierno hacia, pues exactamente, subsidiar y evitar que el precio de la gasolina reflejara los costos que estaban en el mercado internacional, pues eso lo que está sucediendo es que hoy nuevamente están volviendo a mover esa válvula para evitar que todavía haya impactos más fuertes en el precio de la gasolina. Imagínense, si hoy estamos con estos niveles de arriba de 20 pesos, si no tuviéramos esa alternativa estaríamos hablando de 24, 25 pesos y todavía el componente inflacionario mayor. Solamente un dato que creo que es importante también conocerlo. La inflación que acabamos de conocer el día de hoy fue la de septiembre. Nosotros, la variación anual acumulada de los precios de los energéticos, que lo dividen, así lo subdivide el INEGI, es de 19.20%. Es decir, que de septiembre a septiembre se ha subido más de cerca de 20% el factor de los energéticos. Cuando el año pasado, esto es importante también verlo, en 2017 apenas se movió 15.2%, claro. Y no digamos el 2016, cuando todavía estaba este fenómeno del subsidio de las gasolinas, se movió 0.04, o sea, no se movió nada. Así de sencillo. ¿Y qué implicaciones tiene que esta inflación siga subiendo? Bueno, la primera es que hoy se está descontando prácticamente que en la siguiente reunión de política monetaria del Banco de México, que va a ser en 6 semanas, van a subir nuevamente las tasas de referencia en México para llegar a un nivel de 8%. Y quien nos está escuchando
escuchando, pues es importante porque estas tasas son las que rigen el resto de las tasas que nuestra tarjeta de crédito, nuestro crédito automotriz, quizás nuestra hipoteca, si esta tasa variable, va a repercutir en ese incremento. Así es como tratan de frenar la inflación a través de esta política monetaria, y el Banco de México ha dicho que para llegar a su objetivo, que es un número de 3 más menos un punto, es decir, 4% como máximo, estaríamos viéndolo hasta el 2020, hasta el primer semestre del 2020. Han estado, como decimos, pateando el bote porque han dicho que era en 2018, en 2019, ahora no, hasta el 2020. Entonces, creo que esta es una de las situaciones que también es el impuesto que más perjudica a todos los que vivimos aquí, porque hoy se nos está encareciendo cada vez más la vida. Encareciendo cada vez más la vida. Roberto, qué interesante y cómo nos lo explicas y nos lo planteas. En ese sentido, preguntarte para quienes nos están viendo y escuchando, que hay que prestar singular atención en cuanto a nuestros ingresos, gastos o deudas, con este panorama en cuanto a la inflación que dice se puede prolongar hasta finales de 2019-2020. Exactamente, que podemos ir viendo presiones inflacionarias, porque hoy qué bueno que estamos descubriendo petróleo y que esto va a ayudar a resarcir esta pérdida de la capacidad de producción que tenía. Ahora, nada más un dato importante, fíjate que cuando inició este sexenio, en el 2012, los ingresos petroleros representaban algo así como el 38%. Ahora está representando apenas 17%. Es decir, que nosotros hemos padecido, 1, la menor capacidad de producción, 2, la baja en el precio también que nos tocó. Y lo que hemos hecho es que, o lo que ha hecho el gobierno es que ha sustituido o tratado de sustituir estos ingresos menores con mayores impuestos y también ampliando la base de contribuyentes. Hoy cada vez es más complicado, por ejemplo, quienes trabajamos en algunas cuestiones para cobrar por honorarios, no puedes, o sea, necesitas necesariamente darte de alta. Cuando cobras tu quincena ya está la deducción de tus impuestos. Es decir, que ha habido muchas formas de buscar que el consumidor sea el que aporte este faltante de la parte petrolera. Y cuando tú hablas acerca de lo que hay que tener cuidado, yo solamente diría, de verdad no quisiera como pintar un panorama tan complicado, pero sí encender las luces amarillas, porque justamente ayer el Fondo Monetario Internacional redujo casi por vez primera en 3 años su estimado de crecimiento para la economía mundial. Y esto es importante porque lo dijo por 2 factores, fíjate. El primero, por el tema comercial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está cobrando y va a cobrar facturas más onerosas en los siguientes meses, y la segunda es el encarecimiento del crédito a nivel mundial. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos considera que ya no es necesario tener tasas tan bajas, empieza a subirlas progresivamente, y como estas tasas también son un indicador o una referencia para créditos internacionales, la deuda mexicana, por ejemplo, la deuda de muchos otros países, la deuda de empresas, se mide o se está referenciando, entonces se está encareciendo. Estos 2 factores lo que hacen es que el fondo anticipa que va a haber una desaceleración del crecimiento en 2019 y en 2020. También le baja a Estados Unidos, también le baja a China, es más, le baja a México y le baja prácticamente a todo el mundo. Entonces, esta situación, lo que vemos es que hay que actuar también con cautela en el sentido de nuestras finanzas personales. Yo creo que lo mejor es identificar tus deudas más caras, y esas son las que hay que pagar. Después las deudas que están a tasa variable, porque esas se nos van a estar moviendo, y la otra, pues tratar de buscar una mayor balance entre nuestro ingreso y gasto para estar preparado para situaciones posteriores. Incluso, insisto, sin alarmar, yo creo que es uno de los principales fundamentos que podemos hacer desde nuestro bolsillo, desde nuestras finanzas personales. Claro, ahí está. No es gratuito eso de que sintamos en las familias que no nos alcanza, que cada vez compramos menos, pues no, es producto de la inflación, entre todos estos factores que nos está comentando. Y como siempre, agradecemos y sobre todo la claridad, Roberto, por explicarnos estos temas y aterrizarlos para nosotros y para la ciudadanía. Muchísimas gracias. Con todo gusto, estamos en comunicación.